Shabbat Shalom a todos los que estamos acá. Primero que todo, darle gracias al Señor porque Él es bueno en medio de tanta vicisitud. Nos da este Shabbat para descansar, para no solamente físico, también del alma, sabiendo todos los problemas que tenemos. Gracias porque nos dispuso de antemano estar acá para disertar la palabra y que siempre muestra su benevolencia para con nosotros. A Él es el centro de adoración, la alabanza, el centro de nuestra vida, y solamente es darle gracias a Él por nuestra salud, por los que ha sanado y por los que sanará. Primeramente, Él. Gracias, hermanos, por estar acá congregados. Muchas gracias por tenía rato que no veía de Miguel. Bienvenida, yo también en un Shabbat que no venía. Y a todos por la bendición del nene, por los ancianos, por el señor Carlos, su esposa, Alberto, y los que no les conozco por el nombre, Gema, la esposa de Miguel, las hormiguitas de la comunidad, las dorcas, y todas aquellas personas que no vinieron tampoco, porque de una u otra forma sabemos que el Señor se busca solo y se encuentra. Queremos estar unidos juntos físicamente, ¿verdad? Y los mejores sermones del Señor los hizo a un puñado de gente. Después de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Jesús predicó: yo soy el pan de vida, y lo abandonaron porque estaban por Él, porque los alimentaba. Entonces, gracias a Él en esta hora, y bueno, dispongamos nuestras Biblias ahora para la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 35 al 38. Mateo 9, 35 y 38. El que tenga alguien que no tenga la Biblia, por favor, le puede compartir la palabra. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? ¿Sí? Dice Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Nuestra mente en nuestro corazón. Ahora, bendito eres tú, Señor, Dios, Rey del universo. Gracias, Padre, porque tu palabra es eterna, porque te ha placido tenernos hoy aquí en esta disertación de tu palabra. Te pido de que la unción y la gracia de tu Espíritu Santo recorra este lugar, transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, haznos más parecidos a ti. Sabemos que nuestras fuerzas son muy débiles y que nada podemos hacer sin ti.
toma toda nuestra mente, nuestro corazón y transfórmanos de acuerdo a tu voluntad. Por este mensaje en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de hoy le he puesto La cosecha está lista. El título de hoy es La cosecha está lista. En el año 1989-1990, no sé si el hermano Carlos, siendo médico, se acuerda, hubo un costeño que fue nombrado en el año 90 entre las 5 personajes más influyentes de Colombia. El médico se llama Miguel Patiño, es de Soledad. En ese tiempo pesaba como 160 kilos, gordo. Era joven, pero se veía por la obesidad. Y él estaba yo en la universidad y fue en el 92. Él se caracterizó primero porque él estuvo en un grupo que se llama Las Estrellas Vallenatas con un tema que todavía suena el vallenato, y él decidió retirarse. En ese tiempo estaban saliendo los CD, él dejó ese trabajo y se dedicó al cristianismo. Lo conocí en la universidad, no sé, me dijeron, no es confirmado de que estaba en UCI hace como un año, no he confirmado eso. Y él dijo, me salgo de esto, y se dedicó, pasó a la posteridad, porque en ese año hubo un ataque de cólera en toda la costa, y él salvó a 496 soldados del batallón de Soledad, y a 400 personas más que solamente duraban en la clínica 20 y 18 horas. Mientras que las otras clínicas de la costa colapsaban por el cólera, más avanzadas, con más tecnología. Esto era el Hospital de Soledad, que era una cuna, un fortín político y de robo de dinero, y nadie se explicaba cómo lo hizo. Y es más, pueden buscarlo en la internet, en YouTube. Miguel Patiño, aparece ese especial de él. Y él decía, yo me fui solamente, en la universidad nos decía, yo me fui solamente a lo básico, a lo clásico de la medicina. Yo no inventé nada, reformé algo. Y lo condecoraron en España, en Chile, porque aparte de que la gente no duraba un día, tampoco moría. Y el hospital pasó de facturar en ese tiempo 25 millones anuales a 220 millones de pesos, se volvió autosostenible. No sé cómo está ese hospital ahora. Y lo entrevistaban y decían, solamente tengo un médico internista, tengo 2 personas que fumigan y una persona coordinadora de turno. E hicieron el cambio. Lo llamaron a Bogotá y le dijeron, ¿usted cómo hizo? Porque allá se roban la plata. O sea, no sabemos cómo, no, volví a lo clásico. Y él dice ahí en el especial, y en la universidad lo repitió, nosotros estábamos tan preparados que si los enfermos no venían, los íbamos a buscar. Y los fueron a buscar. Pero cuando fueron a buscar, empezaron a llegar uno tras otro. También lo condecoraron porque los médicos acá inventó la primera cama metabólica portátil. Una cama metabólica difícil de trasladar, vale millones de pesos. Una cama que en ese tiempo valía 50,000 pesos, una litera, y le hizo los accesorios, y fue la primera persona que implementó el concepto de distanciamiento social. La persona solamente cerraba era fácil de trasladar y evitaba el contagio. Cosas sencillas hizo. Sencillo. Y eso fue, no hice más nada, hice lo clásico, lo que tenía que haber hecho, no hice corrupción, motivé a la gente, y las personas no duraban un día, se recuperaban de manera casi que milagrosa. Él decidió dejar el espectáculo y se dedicó al cristianismo. Yo me imagino no, en la palabra dice que Jesús caminaba con los discípulos y
era el Hijo de Dios, pero también estaba en un cuerpo y lo expresa y dice, sentía algo de impotencia al ver eso. Es decir, la gente representada en una cosecha y decía, pues a veces se pierde la cosecha no porque sea poca, sino porque no hay quien la recoja. Y más adelante, cuando estuve en el cristianismo, también estuve en un seminario y había una persona del seminario que se me grabó mucho porque de hecho este fue el pasaje que cogí. Y él decía, en el reino de Dios siempre hay vacantes. Ese era el eslogan de él y a mí se me grabó. No voy a pensar que fue el único que se me grabó, otras cosas. Pero el cliché decía, en el reino de Dios siempre va a haber vacantes. Y las cosas, y él decía, la situación en ese tiempo está mala económicamente. Y yo veo que los tiempos no han cambiado. Yo creo que está peor porque en ese tiempo no había pandemia. Ahora, desgraciadamente, la mayoría metemos una hoja de vida o vamos a la empresa y lo primero que dice es, no hay vacantes. Pero en el reino de Dios siempre habrá vacantes. Siempre habrá vacantes. Y eso me quedó que podemos meterlo a de vida y muy seguramente nos van a llamar para el reino de Dios. O nos van a llamar. Y Jesús iba con los discípulos viendo eso y decía, veo de pronto iniciar un proceso y lo inició con los discípulos. Hoy lo que vamos a hacer aquí, primero, no es mi estilo, no vamos a añadir nada, vamos a encontrar aquí, no se ha redescubierto nada, aquí está. En estos 4 versículos vamos a ver el método de Jesús. Y aquí está en estos 5 versículos el método de Jesús. Cómo enfrentó o cómo recogió esa mies de allá. Y obvio, las lecciones para nosotros como comunidad. Una cosa, la primera regla que es, vamos a ver qué Jesús hizo, qué vio y qué sintió. Aquí en el versículo nos lo dice las 3. ¿Qué hizo, qué vio y qué sintió? Y una de las cosas, la primera regla que hay, siempre colocan reglas, si la primera regla invalida a las demás, no pasa. Lo primero es que las personas debemos parecernos a Jesús. Antes de mirar los 3 puntos, inclusive si no nos parecemos, queda invalidados los puntos. Lo primero es parecernos, ser Jesús no, porque Jesús es único e irrepetible. Parecernos al carácter y al temperamento de Jesús. Entonces, la primera es que las personas nos debemos parecer a Él. Lo primero que Jesús hizo, primer punto es, ¿qué hacía Jesús? Bueno, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. Primer punto. Una de las características que hay es que Jesús siempre andaba en las ciudades, si podemos ver los evangelios, Cafarnaúm, Nazaret, Galilea y obviamente Jerusalén. Pero llama la atención que ciudades que estaban bastante cerca, a minutos de ahí, como Tiberíades y Séforis, Jesús nunca las visitó. Bueno, lo que Tiberíades. Y lo segundo es porque Séforis y Tiberíades eran ciudades extremadamente ricas. Entonces,
no quiere decir de que Jesús no gustaba de los ricos, sino que prefería estar más en medio de los pobres. El centro de pobreza, el centro de mendicidad, el centro de recolección en la calle de dinero y de mendigos estaba en Jerusalén, Cafarnaúm, Galilea. Ese es lo primero que nos enseña, que él andaba en esas ciudades. Y el método que nos ve aquí es, el Evangelio nos dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, Jesús era, por decir, un buscador. El método que utilizó Jesús fue ir fuera, afuera. Dentro de las sinagogas, pues partimos del hecho de que todos los que estamos acá conocemos las 4 leyes espirituales y si hay alguna persona nueva, pues, pero básicamente los que estamos aquí somos creyentes. Dice Jesús afuera. Cuando llegamos aquí, cuando nos predican la palabra, nos llevan a conocer el Evangelio, pero estando aquí nos enseñan cómo es ese Evangelio. El método de Jesús siempre fue ir afuera. Lo dice la palabra. Afuera enseñaba las verdades del reino de Dios. Disertaba en la sinagoga con ellos. Ese era lo primero que hacía Jesús. El método era afuera. Predicando el reino afuera. El método de la iglesia es afuera. Y ahora las personas tienen la excusa perfecta. Más aún, tenemos que ir afuera. No voy a la comunidad porque tengo que guardar el distanciamiento social. Es que no es riesgoso ir ahora pero la vemos en los centros comerciales, los vemos en la playa, los vemos en las discotecas. Solamente 2 horas o quizá menos estar aquí. Dice que Jesús iba sanando toda enfermedad. 2. Una de las cosas que Jesús sanaba, tener a Jesús como un sanador, un milagrero, es reducir al Señor a nada. Jesús sanaba a las personas porque sabía que donde hay enfermedad hay tristeza y hay dolor. No le interesó en lo más mínimo de que se enterara la gente de lo que él hacía. De hecho, les decía a las personas, no digas nada. No digas nada. Era su método, no le interesaba. Y ahora, lo que entendemos, encendemos el televisor, lo primero que vemos es que dice, no se vayan porque ahora el Espíritu Santo va a sanar. Tienen el Espíritu a su merced de decir, no va a sanar cuando el Espíritu quiera, sino cuando las personas digan. Cuando el predicador da la orden, le da órdenes al Espíritu Santo. Y voy a tomar un ejemplo mío, no voy a meter. Es como si el Señor me utilizase a mí en un milagro acá. Lo primero que hace Roberto Redondo es una selfie con la persona que sanó. Y le digo a Armando, haz eso viral, pasa eso por todo para que sepan de que aquí se sanó esa persona. Y ese no fue el método de Jesús. Por eso es una de las cosas que digo yo que ya no se ven milagros. Porque no es el carácter de Jesús. Jesús sanaba por dolor. Y si vamos a orar por una persona, no habrá necesidad de que se enteren de que estamos, Señor, sánala. No importa que no sepan que yo estoy orando, pero sánala. Y si
el Señor la logra sanar, no importa. Yo sé que mis oraciones junto con la de otros hermanos lo hizo sanar, pero no quiero que se sepa. Lo que nos debe motivar a nosotros es ver una persona que la tenga que voltear boca abajo para que pueda respirar por un COVID. No el marketing por internet. Que una persona esté sufriendo es lo que nos debe mover. Jesús no era un milagrero. Era una persona que sabía el dolor humano y que fue lo único que lo logró motivar. Jamás le interesó que supieran que era porque oraba. De hecho, una de las oraciones dicen, voy a decir la oración porque lo dijo, para que sepan que tú me escuchas. El tercer dice, y sanando toda enfermedad. Parece ser que es un sinónimo a enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Parece ser un sinónimo, pero no lo es. Enfermedad y dolencia, Jesús, fueron dos cosas distintas. En la traducción de los 70 se encuentra en Isaías 53. La dolencia significa en el hebreo una desesperación del alma. Jesús no solamente estaba interesado en levantar a un cojo, hacer un ciego, sino sanar el alma de una persona. Aparte de que tenía una enfermedad, hacía sanación psíquica. Y este concepto, si vemos cuando a Jesús le bajan la persona por el techo y antes de sanarlo le dice, tus pecados te son perdonados, y después le hace el milagro, Jesús lo preparó. Jesús prepara para el milagro en la psiquis de la persona. Y este concepto fue mal tomado. Jesús ya lo sabía hace 2000 años, lo tomó por Freud, lo tergiversaron. Jesús solo sabía hace 2000 años atrás. El Señor no solamente, vuelvo y repito, le interesaba sanar los físicos, sino también había gente abatida, gente sin control, gente sin saber hacia dónde coger. Y Jesús sanó ese estrés y sanó toda dolencia del alma. Lo segundo, eso fue lo que Jesús hizo. Lo primero que Jesús hizo, perdón. Lo segundo que Jesús hizo fue, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas y dispersas. Para iniciar la obra hay que ver lo que Jesús vio. Jesús, ¿qué vio? Si uno ve creo que la vez pasada lo dije, ve un conflicto entre la primera línea y la segunda línea, el gobierno. ¿Qué ves tú? No, yo veo un conflicto social. Eso lo ve todo el mundo. Eso lo ve todo el mundo. Jesús no vio eso. El único problema, lo dije, que tiene el hombre en esta vida es el pecado. De ahí se deriva todo. Una vida sin Dios es una vida espuria. Una vida sin el Señor es una vida espuria, una vida vacía. El Señor vio conflicto interno entre la gente. Y ahora vemos que filosofía, la izquierda habla, la derecha habla, nos confunden. Y hay que, quizá el Señor debe tocarnos como el ciego de Betesda, que le pusieron las manos y lo trataban de confundir para que testificara mal en contra del Señor, y le decían y le repetían las cosas, y él dijo, yo al final yo no sé qué fue lo que pasó, yo sé que el Señor Jesús me puso los dedos en los ojos y yo vi. Y debemos orar
para que el Señor nos toque y miremos el mundo como Él lo miró. No podemos. Eso es como lo que vemos, lo que se ve ahora, y esos raciocinios, y esos programas, y esa cantidad de libros que se escriben, y esas noticias, eso lo ve todo el mundo. Una persona que conocemos acá, Miguel y yo, le dije yo, vamos, la llamé y le dije, vamos a predicar a la Clínica del Carmen. Y yo, no, pero eso hay que orarlo, pero es que el mandamiento dice que es un mandamiento y predicar. No, es que el distanciamiento. Luego esa persona me llamó a la semana a decirme que tenía una pancarta que iba a protestar allá en la Plaza de la Paz por las alzas y todo. Entonces, ¿dónde está el distanciamiento? ¿Dónde está la oración? O sea, es más factible un encuentro social que un encuentro con Jesús. Y creo que se fue con esa pancarta. Nosotros no somos de izquierda ni de derecha, tenemos nuestras ideas, pero nosotros somos de Cristo, nada más. Y el día que nos vamos para un bando, cuando queremos pedir un favor al otro, nos dicen, es que tú eres mi enemigo. Nuestra comunidad debe tener los principios claros, innegociables. Tenemos nuestra posición clara ante la comunidad LGTBI, pero si vienen, la debemos abrazar en el amor de Cristo y predicarle el Evangelio para decirle que puede cambiar su vida. Familias homoparentales también tenemos nuestro principio, pero abrazarlos en el nombre de Cristo y predicarles el Evangelio. Homosexuales también. Abortistas también tenemos nuestros principios, pero predicarle el Evangelio tal cual como Jesús lo hizo. Y esto, lo otro es, no caigamos en la trampa en confundir la santidad con colocar un muro de separación con respecto al conocimiento. Lo dije la vez pasada, lo único suficiente es esto. Pero es que esto se debe completar con el Sefer Yesira, con el Zohar, con el Sidur, que debe completarse también con el Tratado Neobabilónico de Rashi. Es que esto queda como incompleto. No caigamos en eso. Comunidad, se lo digo de verdad. El Evangelio del Señor está aquí, está suficientemente completo. Tampoco apelar a las vanas genealogías que estuvimos hablando. Nosotros tenemos una ciudadanía que es la ciudadanía del cielo, una cédula que viene del cielo, que nos acredita como el hijo del pueblo de Dios, en nombre del Señor Jesucristo. Y eso para mí no solamente es una verdad irrefutable, eso debe ser parte de nuestra vida. No necesito más nada, necesito esa ciudadanía nada más. He escuchado por ahí de que es que Jesús andaba con gente pecadora, lo dicen teólogos, y cualquiera pero si tú analizas en la Escritura no es cierto, y que andaba con mujeres, yo no sé dónde está, eso no es verdad. Jesús nunca anduvo con gente pecadora, eso no es cierto. Jesús se interrelacionó cuando tuvo con esas personas. Se interrelacionó con fariseos, con saduceos, y comía con ellos, y cuando comía le decía fariseo hipócrita. Si eres hipócrita porque vienes y te portaste hipócritamente. Pero él no anduvo con ellos. No es negar a Jesús. Eso no era cierto. Y menos con mujeres. Respetó a la mujer con su tolerancia en la distancia. El Señor fue tan extraordinario que cogió una persona del ala de la extrema derecha, un publicano llamado Mateo, y cogió a uno del ala
izquierda un Simón el celote y los puso a trabajar juntos. Extraordinario el Señor. Mateo era extrema derecha y Simón el celote de extrema, algo así para entrar en... Los celotes viene de la palabra celo. Era por decir los medio guerrillerosos. Era un grupo independentista de Palestina. Y los puso a trabajar juntos. Y increíblemente el Señor tomó o dejó a un lado lo que hay un grupo muy minoritario, que a veces los celotes lo utilizaban, eran los sicarios, que eran o andaban con una porra de madera o andaban con un puñal detrás en Roma para asesinar a cada romano. Era pero un grupo muy minoritario. A veces eran contratados por los mismos celotes. Jesús no escogió ninguno de esos. Nos da a entender que Jesús jamás fue de armas a tomar. Como otros teólogos dicen que era un revolucionario, eso no es cierto tampoco. Si hubiese sido así, coge un sicario en su grupo y no lo tomó. Ellos se escondían detrás en la noche y asesinaban senadores y eso, los llamaron sicarios. Los celotes cuando supieron que Jesús estaba dentro del grupo, el celote de que él estaba, llamaron a Jesús y lo querían hacer rey. Dijeron, este es el que nos va a liberar de Roma. Y la palabra dice que Jesús se escondía porque él no quería ser rey. Porque sabemos que el reino de Jesús no es de este mundo. Porque sabemos que el reino de Jesús no es con desfile militar, no es con una corona, no es exhibiendo un país. El reino de Dios es con una vasija, un agua y con una toalla para limpiarnos los unos a los otros. Ese es el reino de Dios. El reino de servicio. Y se equivocaron con él. No tenía la más mínima intención, no había la más mínima probabilidad de que Jesús fuese rey. No vino para eso. Y muchos se decepcionaron. Ese es nuestro reino, el reino que nosotros debemos predicar. Hacer una ayuda efectiva al hermano, primeramente, pero también al prójimo. Y muchos dirán aquí, pero ¿cómo voy a hacer yo? Yo oigo. Oh, hermano, tenemos mucho que hacer. Empieza por tu casa. Como eres jefe de hogar, bueno, sencillo. La primera función es que lo que pensemos, y me incluyo a mí, lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos debe ser igual y ser ejemplo para nuestros hijos. Comencemos por ahí, por nuestra casa. Comencemos limpiando el vaso por dentro. Que no venga yo con mi esposa y mis hijos y yo esté predicando y por dentro diga, no te hago pasar pena, pero eso es mentira lo que estás diciendo porque tú no eres así en la casa. Que no digan eso. Empecemos por ahí. A ser sacerdotes en el hogar. Empecemos por ahí. Lo mismo que estaba en Roma, gente que no sabía dónde coger, gente que seguía un partido, gente que quería que la lideraran, gente que el Senado romano lo cambiaban y igualmente entraban en eso y se decepcionaban. Es lo mismo que se ve ahora. Como maestros de la palabra le hemos fallado a la gente, como predicadores le hemos fallado, como personas le hemos fallado. La gente ya no cree en nadie. Cualquiera que le ofrezca algo se va. Llega a una comunidad y lo que hacen es confundirlo. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego.
La gente está lo mismo que estaba en la época de Jesús. Esa convulsión que había es lo mismo que está pasando ahora. Y gente anda de comunidad en comunidad. Y unos paran engañados y engañando a otros. Eso tenemos que hacer nosotros. Comenzar desde nuestra casa. Que nuestros hijos vean que lo que somos acá somos en el trabajo, que nuestros compañeros de trabajo no tengamos máscaras, una en la casa, otra en el trabajo, otra en la calle. Para entrar a recoger la mies, yo sé que muchas de las cosas que demanda Jesús son radicales, eso es cierto. Él lo dijo, todo el mundo habla de la puerta ancha, pero nadie te habla de que el camino es estrecho. A veces estando en el Señor los problemas se acrecientan. Y díganmelo a mí. Pero es para probar nuestra fe, muy seguramente. Nada es en vano para el cristiano. Se los digo, que nada es en vano. Aunque estés en oscuridad, siempre vamos a ver la luz al final del túnel. Y aún sabiendo de que cualquier decisión que el Señor tome va a ser la mejor para tu vida. Aunque no lo entendamos, pero es que yo estuve orando y es que yo estuve y entonces, Señor, ¿y qué pasó? Y aunque la fe nos quiebre las piernas, volvamos al Señor. No importa cuántas veces caigamos. Eso fue lo que Jesús vio. Jesús no vio un conflicto filosófico para escribir libros. Vio gente que era infeliz y que necesitaba el reino del Señor. Por último, ¿qué sintió Jesús? Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pasto. La palabra compasión significa un amor práctico, un amor ahí. Es decir, ver el problema, hacer el comentario y actuar. Ojo con esto, la palabra lástima no aparece en el Nuevo Testamento, y menos Jesús lo utilizó. Aparece en el Antiguo Testamento, creo que 2 veces en el libro de Proverbios, porque son 2 cosas totalmente opuestas. La compasión es distinta a la lástima. La lástima es hacer un comentario y mirar en la distancia y no involucrarse y empezar a filosofar. Sí, pero pobre gente, y podemos pensar, pero eso no es problema mío, eso que tiene que ver conmigo, yo tengo muchos problemas. Cuando entré a trabajar hace poco, necesité ayuda y ninguno. Y me decía, no, es que aquí todo el mundo está en lo suyo. La compasión es algo instantáneo. Mateo 14:14. Sintió compasión porque tenían hambre y les dio de comer. Mateo 15:32. Sintió compasión porque estaban enfermos
y lo sanó. La compasión es yo lo prediqué hace rato, es una ayuda efectiva, no es una ayuda, y no estoy hablando de una ayuda económica, no necesariamente. A veces miembros de nuestra comunidad lo único que necesitan es que los escuchen, necesitan un hombro para llorar, necesitan una oración, y a veces no lo tenemos a la mano. No necesariamente es económicamente, no necesariamente. Pero la ayuda que se le da dentro del punto de vista de la compasión para ponernos a parecernos a Jesús debe ser efectiva. Yo he visto esta comunidad, me incluyo a mí, que si hemos perdido ese primer amor, como dice Apocalipsis, volvamos a enamorarnos de Jesús. No queda otra opción. No hay otra, no la busque, no existe ningún otro método. Volver a enamorarse de Él. Hace un año, más de un año, estábamos aquí, bueno, no acá, metafóricamente, y decían, bueno, empezó la pandemia, en la comunidad no ha tocado a ninguno, y bueno, y esto podría pasar, pero ya ha pasado más de año y medio y ya no podemos decir lo mismo. Algunos miembros que amamos se nos han ido por esto, o relacionados con esa enfermedad. No podemos decir lo mismo. El acto más grande de compasión que Jesús tuvo fue esto: la cruz. El más grande acto de compasión que tuvo por la humanidad, por ti y por mí. Si Dios nos dio ese regalo, recojamos la mies y la cosecha, dando ese regalo en nombre del Señor. Como dije, muchas personas con esto han perdido sus empleos. Muchas personas de las que estaban acá o afuera, que nos están viendo, entraron en cuarentena y no les afectó porque tenían su salario, pero muchas personas desde el momento en que las encerraron vivían del día a día. Y desde ese día que las encerraron, que era prohibido salir, empezaron a tener dificultades económicas. Muchos empresarios se quebraron. No ha sido unos años fáciles para bastantes personas. Para muchos de esta comunidad, la misericordia del Señor es la que nos ha mantenido a flote. Debemos movernos en compasión. Es duro para las personas que esto nos ha tocado físicamente, con personas. Y yo estuve viendo el WhatsApp con familiar de Gemma, si no estoy mal, y esto no puede ser. Esto no puede estar pasando en la comunidad. Nuestra vida tiene que cambiar. No solo ancianos, todos. Nosotros debemos entrar en otra dimensión, hermano. Y lo digo de verdad. Algo hay que hacer. Nosotros hemos sido privilegiados, y lo digo de verdad, que esta comunidad no ha sido permeada por doctrinas extrañas. La única doctrina que aquí se predica es la salvación, que está aquí. Y el día que yo vea que algo no esté funcionando como miembro, porque no soy anciano, le voy a decir a los ancianos que no está bien lo que yo estoy viendo. Pero no ha sucedido así.
Otras comunidades andan más enredadas que no sé, como un bulto anzuelo o lo que sea, en doctrina. Nosotros no, somos privilegiados, el Espíritu Santo nos ha premiado con eso. Debemos saber lo que tenemos nosotros entre las manos. Somos una comunidad pequeña y la comunidad de Corintios no tenía más de 100 personas. El Espíritu Santo utilizó excelentemente los términos aquí, porque podemos decir que mies puede ser igual a cosecha o puede ser igual a siega. Eso no es cierto. Para los que tienen concepto de agricultura o están en finca, la cosecha es cuando usted tira la semilla y puede dañarse la cosecha o no, esa es la cosecha. La siega es cuando se recoge el grano y se tira para secar. Tampoco utilizó ese término. Utilizó el Espíritu Santo perfectamente el término mies. Mies es cuando el fruto, como un ejemplo, yo no soy, ahora que estaba preparando su peso, coge la lenteja y de pronto la mete en agua y está a punto ya, o el frijol de abrir que está como en el punto, esa es la mies. Solamente días, e inclusive usted deja esa lenteja y se abre y huele a feo, ya no se puede preparar. La mies es cuando está a punto de reventar el grano, cualquier cereal. Es decir, la metáfora está completa aquí. La gente de afuera está lista para entrar al reino de Dios. Hay que ir afuera. Pero es que yo trabajo, dentro de tu trabajo tú puedes hacerlo. Dentro de tu trabajo que tú tienes tu tiempo para ti puedes hacerlo, con tus vecinos, con lo que sea. Lo que le enseña aquí, como le dije, es que ya esa gente está lista para entrar al reino de Dios. El método de Jesús fue afuera. Acá sabemos que todos alguna vez no hicieron algún tipo de discipulado. Creo que yo lo hice con Miguel, si no estoy mal, pero creo que fue con Ernesto y yo con Jorge. Creo que fue así. Pero todos los que estamos acá sabemos, venimos acá a reunirnos para explicarnos las leyes, cómo es el reino de Dios. Pero allá está la gente. El granero la metáfora está completa, es el cielo. Esa gente está lista para entrar, ya. Pero tenemos que orar, Señor, aquí me agradó, hoy no vino David, no sé si el sábado lo hizo porque quiso hacerlo o es que se va a dedicar, me plació ver un músico aquí. Me plació verlo aquí, hoy no lo vi, no sé, creo que está, no sé dónde está. Armando comprometa más, y luego comprometido con las cosas tecnológicas, las necesitamos. Las Dorcas ni se diga. Que el Señor no solamente levante maestros, ni levante diáconos, que levante prevísteros. Pero el Señor no quiere gente activista, eso que lo cojan los políticos. El Señor quiere gente convencida por el Espíritu Santo. El activismo cansa. La persona activista se cansa porque no es algo sobrenatural. La persona por el Espíritu Santo renueva fuerzas cada día de manera milagrosa y de manera que no sabe por qué. A veces amanecemos que dice, Señor, no me quiero levantarte en este problema. Y cuando vemos a ver, sin darnos cuenta, estamos haciendo el tinto, estamos haciendo la comida. ¿En qué momento yo? Y no reconocemos esas pequeñas cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Por lo pronto, volver al primer amor. Y los que están ya en el primer amor, enamórense más locamente del Señor. Lo único bueno
Todo es malo en este mundo. Lo único bueno en el mundo aquí es que nos encontramos con Yeshua. Más nada. La gente acumula riqueza para otro. Pero recuerden que lo que nosotros acumulamos es algo que el orín no corroe. La persona cuando muere no se lleva nada. Nosotros sí, cuando morimos y resucitemos en la promesa de Jesús, sí vamos a encontrar algo allá. Y esperamos que todas esas personas que se nos fueron por esta pandemia y por lo que no es pandemia, hayan muerto en la promesa con Cristo y encontrarnos allá y abrazarnos. Es mi promesa de encontrarme con mi hermano. Se fue sin despedirse y daría cualquier cosa, pero no que lo resucitara, eso, pero sí haberme despedido de él. Entró caminando y hoy nos ha dejado un profundo hueco en la familia. La mies está lista, hermanos. Cerremos filas, oremos y que a esta comunidad tengan los que tengan que llegar en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Bendito eres tú, Señor, Dios, Rey del universo. He predicado tu palabra, Señor, de acuerdo a lo que tú me has dado. Reconozco que soy un pecador, pero tú eres la esperanza de todos aquí. De todos los que estamos aquí desesperados, sin trabajo, con estrés, con familiares enfermos, con todas las vicisitudes que trae, Señor, y los problemas que trae estar en este mundo. El secreto es dejar que tú tomes eso, Señor. Pero somos tan tercos y somos tan soquetes en nuestra cabeza que no nos quedamos quietos y no te dejamos actuar. Reposa nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Llénanos de tu Torá, de tu palabra. Alimentanos el cerebro para que podamos vivir en ti, por ti y para ti. Por esta comunidad, por todos los que nos verán o los que están en su casa, una bendición muy especial sobre ellos, sobre esta comunidad, sobre los ancianos. Corta lo que tengas que cortar y añade lo que tengas que añadir. En Cristo Jesús, el único Salvador que llevó nuestras penas y nuestros pecados. Amén, amén y amén.